¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy es jueves, es 24 de marzo, y ya saben que están viendo Castilla y León Televisión. Esta noche vamos a hablar de la I+D+I, eso que al final es tan manido, que es tan utilizado, pero que realmente la gente no sabe muy bien qué es lo que significa. Hace pocas semanas, nuestra compañera Lucía Rodil, la directora del programa económico de esta casa, del Made in Castilla y León, visitaba a un empresario y le decía que al final la I+D no es más que la ilusión y la dedicación. Pues bien, a raíz de la presentación esta misma semana del balance, reorientación del nuevo Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación, esta noche en este espacio vamos a intentar abordar precisamente qué es esto de la I+D o de las dosis más la D. Y precisamente para hablar de esta cuestión, esta noche nos acompañan José Luis Tejedor, que es el director de I+D+I de DIVA. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nada, un placer. También está con nosotros esta noche Sergio Pérez, que es el director financiero de Vivia Biotech. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. En el otro lado de la mesa está Luis Carlos Izquierdo, que es el director general del Grupo San Cayetano. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Eduardo. Gracias a vosotros por invitarnos. Y gracias por acompañarnos. Y también esta noche y cierra esta mesa de este espacio abierto Javier Martín, que es el director de Pharma Nitran. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por contar con nosotros y vamos a por ello. Pues nada, un auténtico placer. Pues bueno, lo primero, como de costumbre, siempre es conocer los datos, conocer las cifras de la I+D. Como decíamos, ¿qué nos dejaba esa presentación el martes por parte del presidente de la Junta de Castilla y León de ese plan regional 2007-2013, que en este 2011 y a la vista de la situación ha tenido que plantearse una nueva orientación? No es el camino más fácil con la que está cayendo, pero es un camino seguro. I+D+I, investigación, desarrollo e innovación para seguir manteniendo el modelo de vida. Mensaje del presidente Herrera este martes ante 500 empresarios a los que les animaba a remar en el que calificó es un proyecto de comunidad. Como ejemplo puso la inversión dedicada año a año en el presupuesto a esta materia, que ha pasado de los 15 millones de euros en 1996 a los 318 millones de euros en 2011, del 0,61% al 3,17%. La crisis, la irrupción con fuerza de países emergentes como Brasil, Rusia, India o China o el aumento de la esperanza de vida han obligado a replantearse los objetivos. La estrategia I+D+I 2007-2013 preveía alcanzar el 2% del gasto en I+D sobre el PIB en 2010, pero solo se ha alcanzado el 1,12%. Aún así, Castilla y León está entre las comunidades de cabeza. En la primera línea, Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra, seguidas de Castilla y León, Aragón, Andalucía, Valencia, Asturias y La Rioja. Menos del 1% de su PIB dedican a innovación Galicia, Extremadura, Asturias y Murcia, y en los puestos de cola Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares. 220.000 personas trabajan de manera plena en la investigación en España, 10.163 en Castilla y León. 2.000 tecnólogos se han incorporado en los últimos 3 años a la empresa. El Ejecutivo quiere que en 2013 el 40% de los investigadores esté ligado al sector empresarial, llevar la innovación a las zonas rurales, que la inversión privada llegue al 63%, 10 puntos más que los datos de 2009, y duplicar las empresas al año creadas por universidades, centros tecnológicos y centros de investigación. Los actores de esta tarea, los empresarios, apuestan por una mayor implicación de la universidad y que la exigencia sea bidireccional y no solo hacia la empresa. Reclaman más incentivos y le dan importancia al tamaño. Aseguran que es el momento de pasar a la práctica, a la innovación aplicada y contar con los ciudadanos. Creen que hay que llevar la tecnología fuera de los centros tecnológicos y garantizar su acceso a las pymes, y ven necesario incidir en el mercado internacional. Donde Castilla y León se juega su futuro, aseguran, no es tanto en la generación de ideas como en su explotación económica en el menor tiempo posible. 4.122 millones de euros prevé la estrategia de I+D+I para 2011-2013, de ellos 1.735 millones serán de inversión pública. Pues la primera pregunta que queremos trasladar a nuestros invitados esta noche es ¿cómo se mide la rentabilidad de la I+D+I, José Carlos? Bueno, la verdad que la rentabilidad de la aplicación de un programa de I+D+I es bastante variable en función del sector en el que nos encontramos, ¿verdad? En nuestro caso, una empresa que nos dedicamos a nutrición animal, lo que buscamos con la I+D+I es, en primer lugar, posicionamiento y, en segundo lugar, encontrar ventajas competitivas que nos permita permanecer en un sector, pues en nuestro caso, con una gran competencia, una gran competitividad.
Nosotros la I+D+I la aplicamos como una herramienta necesaria para nuestro empuje, para nuestra evolución. Somos una empresa de talante innovador y por lo tanto nos hemos visto que junto con la expansión internacional quizás es la principal baza que necesitamos para permanecer y para resistir en el lugar en el cual nos encontramos. Quizás la manera de medir la rentabilidad no solo con un mayor posicionamiento, un mayor crecimiento, sino también una imagen y por supuesto, una innovación que te permita competir al más alto nivel. Sergio. Pues la verdad es que tienes razón. ¿Cómo medir la I+D, resultados? En principio, resultados económicos tal vez para nosotros que somos las empresas, ¿no? Pero más allá del resultado económico, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al sector de la salud, muchas veces lo notas cuando te llaman pacientes, te llaman todo lo que rodea un poco a la enfermedad. En nuestro caso somos expertos en cánceres hematológicos y la verdad es que te sorprende mucho cuando te llega el paciente y te da las gracias, o las asociaciones o yo qué sé, una serie de agentes, vamos a decir, que te agradecen el esfuerzo que vas haciendo durante muchos años y que poco a poco vas viendo resultados que, como todos sabemos, hay mucho riesgo en todos estos procesos. Y yo creo que aparte del resultado económico, que es lo más fácil de medir, es un poco todo lo que rodea, pues notoriedad, premios, pero sobre todo la llegada que hay a la sociedad, vamos a decir, que al final es la usuaria de todo lo que todos hacemos en el día a día. Luis Carlos. Bueno, nosotros en San Cayetano siempre hemos defendido que la I+D+I era una cuestión de supervivencia. Es decir, que para nosotros la mejor forma de medir la rentabilidad de esta actividad es el que la empresa permanezca, que una empresa siga avanzando, porque efectivamente supone una ventaja competitiva frente a otras. Entonces, nosotros tenemos un indicador muy claro, que es la rentabilidad económica, es decir, cuántos de esos proyectos, de esos desarrollos tecnológicos o esos nuevos procesos que incorporamos, al final se trasladan en una cifra de negocio, en una nueva cuota de mercado que le permite a la empresa pues seguir un paso por delante durante cierto tiempo. Javier. Nosotros, la rentabilidad de la I+D pues es una mezcla de todo lo que han dicho aquí, ¿no? Por un lado, el que la empresa permanezca, por el otro el reconocimiento de la sociedad, por el otro el grado de rentabilidad del proyecto, pero sobre todo y por encima de todo es el reconocimiento al equipo que participa en la I+D, el reconocimiento al esfuerzo, a la gente que se involucra. Entonces, consideramos que la forma de medir esa rentabilidad de la I+D es que la gente siga queriendo participar en esa I+D, que la gente siga queriéndose involucrar, que la gente quiera seguir trabajando duro, porque la I+D no es algo agradable algunas veces los resultados los tenemos que medir en tiempo, en esfuerzo, en descalabros, en situaciones desagradables, y si lo medimos de esa forma dejaríamos de hacer I+D. O sea, yo pienso que la I+D tendríamos que planteárnosla como emprender, como tener ganas, no como un grado de rentabilidad directa sobre lo que estamos gastando, porque si no es muy probable que dejaríamos de tener I+D en muchos de los casos, vaya. Habrá gente en su casa que se esté preguntando todavía a estas alturas, ¿qué es la I+D? Porque al final hablamos de I+D y lo comentábamos antes de empezar nosotros, parece que uno siempre va, o lo veíamos incluso en el propio vídeo, a esa imagen de los laboratorios, de las probetas, de los ordenadores, de la informática, del software. ¿Hasta dónde trasciende la I+D? Bueno, para nosotros la definición de I+D es algo muy claro en nuestra empresa, ¿no? Es decir, es buscar soluciones diferentes o soluciones nuevas para demandas que hay en el mercado. Es decir, no tiene sentido, yo creo que hay que tener un sentido práctico de la I+D, ¿no? Es decir, yo creo que es muy positivo el poder descubrir nuevas líneas de avance, pero la primera pregunta que hay que hacerse es: esa nueva línea de investigación o esa modificación que estoy planteando en mi proceso productivo, en ese servicio diferente que quiero ofrecer, ¿va a tener una demanda por la sociedad? ¿Va a resolver algo? Porque si esa respuesta no es afirmativa, es muy difícil en una empresa, estamos hablando de una empresa, el que ese proyecto pueda tener viabilidad. Yo creo que siempre hay que buscar un poco esa componente económica y esa componente de que esa innovación solucione algo.
Puede ser, ¿no?, que a veces hay innovaciones que para mí están más enfocadas a universidades, a centros tecnológicos, en los que no se puede ver una aplicación inmediata, inminente, pero que sí merece la pena desde esa óptica el hacer una inversión, porque puede ser que ahora no, pero dentro de unos años sí habrá una vía de futuro para otras empresas, para otras tecnologías. Pero en una empresa es muy importante el pragmatismo, ¿no?, el que sea algo práctico, que de verdad en un entorno relativamente cercano vaya a tener una cabida en el mercado. Sí, también yo creo que cuando hablamos del I+D, lo que tú dices, pensamos en probetas, pero realmente la I+D la hacemos todos los días. O sea, es una actividad sistemática que realmente mucha gente no sabe que está haciendo I+D o innovación, vamos a decir. O sea, hay grandes avances para la humanidad, como puede ser la penicilina o cualquier descubrimiento, un microprocesador, cualquier tema que es un gran salto, pero realmente eso se produce muy poco. Realmente lo que todos nosotros o la gran sociedad lo que tiene es el día a día de todos los trabajadores que están día a día probando y una prueba de error, vamos a decir. O sea, no hay que buscar, realmente cuando se enfoca esto no hay que pensar en grandes soluciones, hay que ir pasito a pasito, principalmente que todos estemos implicados, todos los agentes, y luego dentro de universidades, empresas, a todos los niveles, ¿de acuerdo? No vale nada que unos cuantos queramos pero la dirección no quiera o al revés, vamos a decir. O sea, necesita ser todo el mundo y todos los días. Yo creo que es la manera más fácil de conseguir un poco calibrar que todos hacemos I+D, ¿de acuerdo? La verdad es que coincido plenamente con Jorge. El concepto de I+D, I+D+I, el concepto etimológico, podríamos ir a investigación, desarrollo e innovación, pero tiene que ser concebido como un concepto global a nivel de empresa. Desde el último operario que está trabajando a nivel de fábrica, en nuestro caso en los extrusores o en las piqueras, descargando la materia prima, hasta el presidente está realizando áreas de I+D y tareas de I+D continuamente, aunque ellos realmente no lo conciban como tal y no tengan que entrar en un laboratorio, ponerse una bata y trabajar con una probeta o con un microscopio. La investigación, para que una empresa sea talante innovador y talante de investigación, prácticamente es un proceso muy, muy horizontal, y todos los empleados y todos los trabajadores, por mucho que haya un departamento de I+D que se diferencia mucho del departamento financiero, al final todos terminamos aportando ese granito de arena. Yo creo, Eduardo, yo creo que es muy interesante este último punto, ¿no?, que has expresado. O sea, yo creo que muchas veces hay empresas que no son conscientes que están innovando. Es decir, no solamente se innova en un departamento creado expresamente para ello. Nosotros hemos tenido innovaciones, digamos, desde el punto de vista productivo de la persona que está en el día a día trabajando en un proceso y se le ocurre una pequeña idea de por qué no modificamos esta línea, este componente, y eso suponen pequeños avances que a la larga le dan una ventaja competitiva muy importante a la empresa. Y no viene, como bien comentan, pues de un departamento de batas blancas, de gente que está solamente centrada en pensar en... Nosotros muchas veces también definimos la I+D+I como aplicar el sentido común, es decir, tener curiosidad por las cosas que están pasando alrededor y aplicar el sentido común. Javier. Yo, lo que acaba de decir Luis Carlos, lo suscribo plenamente. Mi empresa es una empresa pequeña, no tenemos un departamento de I+D, no tenemos un departamento de innovación, simplemente todo el mundo tiene que estar involucrado en esa innovación, todo el mundo tiene que estar involucrado en esa investigación, en ese desarrollo, en esa mejora de procesos, porque si hay alguien que no lo hace, simplemente no está motivado para pertenecer, no ya al departamento, sino simplemente a la empresa. Alguien que no se involucra de una forma lo suficientemente contundente con la empresa no va a aportar lo que él considera como una mejora, no va a aportar lo que él considera como una garantía de futuro, como antes estaba diciendo Luis Carlos, o como dice José Luis, el del extrusor también tiene algo que decir en cuanto a la mejora de cualquiera de sus productos. Yo pienso que el secreto del éxito de la I+D o de la I+D+I sería dejar de llamarle I+D+I. Sería comenzar a llamarle emprender, sería comenzar a llamarle consolidar nuestra línea de negocio, sería comenzar a llamarle consolidar nuestra empresa, nuestro proyecto. Dejar de llamarle I+D, o sea, vamos a bajar al lenguaje que todo el mundo entiende. Tú estabas comentando hace 5 minutos o hace un minuto qué es I+, qué es I, qué es D, qué es I. No, llamémoslo emprender, llamémoslo consolidar, llamémoslo estar a gusto en el equipo, estar a gusto en el proyecto y tener ganas de participar y tener ganas de aportar en él.
pienso que ahí se queda. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. No obstante, bueno, parece que, es decir, que la I+D+I siempre, la innovación se ha asociado con las batas blancas, con empresas de una alta tecnología, y bueno, pues eso no es cierto, ¿no? Es decir, como bien estamos comentando y hay múltiples ejemplos, se puede trasladar a empresas de cualquier tamaño que hacen un cambio en su forma de enfocarse al cliente, un cambio en sus compras, y eso ya es innovación, y para esa empresa, como decíamos, le supone una ventaja competitiva. Una de las cosas que más me gustó en la presentación del ERIDI de Castilla y León el pasado martes es que en el momento en el que el presidente Herrera dijo que la innovación tenía que ser también en las empresas tradicionales, y es verdad, o sea, yo creo que es muy importante el que todos entendamos que se puede innovar en cualquier tipo de empresa y de circunstancia. ¿Qué opinan por este lado de la mesa? Sí, realmente además yo creo que todo el mundo tiene herramientas para innovar, ¿de acuerdo? O sea, se llama vigilancia tecnológica y te lo ofrecen múltiples organismos, o tú mismo con un buscador como Google, vamos a decir que todos hoy en día tenemos acceso a él, puedes ver lo que se está haciendo ya no solo en la región o en España, sino en el mundo. Vamos a decir que al final cualquier sector en el que trabajemos, sea de cualquier sector, te vas a encontrar nuevos productos, nuevas ideas que te vienen de cualquier lado y necesitas hacerles frente. Entonces lo mejor es conocerlas cuanto antes para poder adaptarlas a tu empresa, vamos a decir, y poder desarrollarlas de la mejor manera que a ti te venga, ¿de acuerdo? Yo creo que hoy en día el que no quiere innovar, vamos a decir, es un poco porque no tiene no ve el riesgo cercano, pero al final te llega. Entonces tienes que estar un poco todo el día atento a lo que va saliendo, a las nuevas cosas que se están investigando, que ya están en el mercado en otros países, para culparlas a ti mismo, porque si no eres el primero en llegar, de un día para otro puedes desaparecer del mercado, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental, vamos. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Si el que no quiere innovar, en mi caso, en mi opinión, es una empresa que está un poco abogada al fracaso o a la desaparición. Ahora está muy de moda el tema de I+D+I, pero I+D+I se lleva haciendo de siempre, desde que ha habido emprendeduría, de que ha habido empresas y que ha habido actividad industrial. Para mí la innovación, la investigación, el desarrollo es cuestión de improvisación, de curiosidad, de ambición. Toda empresa que tenga esa serie de características será partícipe y será digna de seguir creciendo y seguir manteniéndose. La innovación en este caso es necesaria y, como he comentado antes, en el mundo que nos vivimos, junto con la expansión internacional, para mí son dos de las pilares fundamentales para moverse en el futuro. ¿Y cómo tiene que ser la I+D+I? ¿Autónoma o subvencionada? Yo creo que, como en todo, no hay ni blanco ni negro. Bueno, ya estamos. Hay que buscar soluciones mixtas. No, es cierto, es decir, hay para empresas en las que mantener un gasto de I+D+I pues puede ser, no digamos un gasto, perdón, quiero utilizar la palabra inversión, ¿vale? Porque yo estoy convencido que de una investigación siempre hay un retorno, pero bueno, puede ser complicado en un momento determinado. Entonces ahí el que haya un apoyo por determinadas instituciones, pueden ser financieras, pueden ser administración, para en esa fase inicial ayudar a que esa investigación o esa innovación pueda avanzar y pueda llegar a buen puerto, donde en un primer momento no ves un retorno claro, no ves, lo que tienes es mucha ilusión, piensas que por ahí tienes un camino donde la empresa o la sociedad, como decíamos antes, se puede beneficiar, pero es algo que está naciendo, ¿no? Entonces, en esa fase inicial es muy importante que puedan existir esos apoyos. Lo que yo sí estoy de acuerdo siempre es que esos apoyos luego, de alguna forma, se puedan devolver. Es decir, si realmente hay un retorno y ha tenido éxito, oye, devolvamos ese apoyo para que otras empresas se puedan beneficiar de ello. Yo creo que es un cambio también en el tipo de ayudas que acaba de publicar la Junta de Castilla y León, y en el que hacen este enfoque, ¿no? Que sea una especie de préstamo. Ayudas a fondo perdido. Exactamente, sí. Es una especie de préstamo. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Hombre, yo pienso que a nadie le amarga un dulce. Realmente, si a alguien le subvencionan un I+D, pues seguro que lo va a agradecer. Pero pienso que es muchísimo mejor para la empresa, para la sociedad, para el proyecto, que haya un compromiso de tener que devolver lo que te prestan, lo que te dejan o a lo que te comprometes,
que te lo den a fondo perdido, realmente. Yo, si soy egoísta, para mí es mucho mejor que me den una subvención que tenga que devolverlo, pero pienso que el compromiso que se alcanza cuando alguien tiene que devolver lo que le están dejando, no se alcanza de otras formas. O sea, para mí, lo que te dejan, devuelves. Es lo mejor. Yo pienso que son perfectamente complementarias y necesarias. También depende mucho del área en el que te muevas. Hay empresas de base biotecnológica que prácticamente tienen un departamento de I+D muy potente y prácticamente pues toda la I+D la hacen de manera autónoma. Otras empresas, sin embargo, tienen que recurrir a centros de investigación, a programas de investigación, a subvenciones para poder abordar proyectos que de otra manera no hubiera sido posible llegar a ella. Quizás el tema de la subvención es un tema de compensar o agradecer ese esfuerzo que mucha gente hace y que le permite posicionarse, como comentábamos antes, por las ventajas competitivas y que le va a permitir colocarse durante 2, 3, 4 años por delante de sus competidores. Esa subvención que reciben es una especie de premio, de regalo a ese esfuerzo que han hecho y que más tarde o temprano llegarán a los competidores y les llegarán a alcanzar sin esa subvención, sin esa ayuda. Sergio. Ya no solo la subvención, sino si retrocedemos un paso podemos ver los fondos de capital riesgo que tenemos en la región para ayudar a las empresas a nacer o a los emprendedores a crear su propia empresa, ¿de acuerdo? Que aquí la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y no solo eso, sino apoyar el seguir creciendo. Es decir, una vez que en los 2, 3 primeros años has demostrado que tu idea es buena y que vas para adelante, seguir creciendo, seguir contratando. Entonces, subvención, yo creo que la subvención, como habéis dicho, tiende a desaparecer, cada vez es más un préstamo, pero aún así tenemos muchas herramientas, ya no solo vía la subvención, vía deducciones fiscales, vía ayudas para contratación y luego asesorías, de acuerdo, que tenemos de todos los lados, colaboraciones con universidades, no sé, o sea, realmente hay tantos instrumentos, vamos a decir, no solo a nivel financiero, de acuerdo, que tal vez son los que más nos llegan o más llaman la atención, pero más allá de ello hay múltiples instrumentos que todos tenemos acceso, que lo interesante es poder disponer de ellos, que es como estamos haciendo. Sí, es tan importante como apunta, como el capital financiero, ¿no? Es decir, el que podamos tener un acceso a un centro tecnológico en unas buenas condiciones para que ellos profundicen más en una línea de investigación que a nosotros nos cuesta, porque no disponemos de los expertos a lo mejor necesarios en la estructura de la empresa, ¿no? O también obtener información. Antes decíamos, pues ahora con las redes sociales uno tiene inmediatamente acceso a mucha información, pero yo creo que es muy importante poder contar con universidades, que haya plataformas o haya entidades que te puedan facilitar esa fase de análisis, ¿no? Es decir, la documentación cuando uno empieza una innovación es muy importante. Tienes que invertir tiempo, dinero, y el que podamos tener acceso a un estudio que nos diga todo lo que hay en el mercado, a lo mejor nos estamos equivocando, estamos yendo por una vía que ya está abierta hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué tal se ha trabajado en la dirección en la que estaban Luis Carlos y Sergio en Castilla y León? ¿Qué tal se han hecho las cosas? Desde la perspectiva de tener acceso quizás a esos análisis o a esas instalaciones. ¿Se han hecho bien los deberes en este tiempo o todavía queda mucho camino por recorrer y estamos ante una situación todavía muy incipiente? Bueno, yo creo que hay claros oscuros como todo, pero principalmente viendo las cifras que hemos visto en el vídeo, realmente si te fijas en las épocas más bollantes, que pues hace 4 o 5 años, cuando la economía estaba mucho mejor, las cifras que se estaban invirtiendo para el I+D, ¿de acuerdo?, son mucho más bajas. Entonces, yo creo que aquí hay que resaltar, por un lado, en la región que somos los primeros del segundo grupo, ¿de acuerdo?, que eso, quieras que no, tiene su interés, o sea, tiene su notoriedad. Y luego, que ahora es cuando realmente hay que apostar por la I+D, ¿de acuerdo?, por la innovación. Es muy fácil cuando todo va bien y todo es de color de rosa apostar por la innovación, pero es ahora cuando falta el dinero, cuando hay que realmente apostar por ello, porque el rendimiento a futuro va a ser superior del que podríamos obtener. Yo creo que las cosas, estamos en el buen camino, hay diferentes puntos en los que tenemos que mejorar mucho en comparación con, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros sitios, que tal vez pues, en el tema de publicaciones de patentes, en el tema de universidades, en el tema de creación de empresas, hay muchos puntos, diferentes puntos que cada uno, o sea que todavía tenemos que avanzar, pero en líneas generales, nosotros desde Viva Biotech, la verdad es que pensamos que estamos en el buen camino. Yo creo que en Castilla y León se están haciendo las cosas razonablemente bien.
Yo creo que hay una labor muy importante. Precisamente el plan que se ha presentado el otro día es un referente a nivel nacional, así reconocido por diferentes comunidades autónomas. Como todo es optimizable, es mejorable, pero es una realidad. Yo puedo hablar de la propia experiencia, ¿no?, de nuestra empresa. Nosotros tenemos en estos momentos activos 7 proyectos de I+D+I, digamos, con algún ente público o con algún centro tecnológico o universidad. En algunos colaboran empresas muy importantes a nivel nacional o europeo y todos entendían que el lugar óptimo para presentarla y ponerla en marcha era Castilla y León, porque era la que demostraba tener una infraestructura más preparada para esos proyectos, o sabía reconocerles mejor, ¿no? En paralelo con líneas CEDETI, pero el plan de ayudas o de trabajo en la comunidad, importante. Y luego, bueno, también creo que en Castilla y León tenemos algunas de las universidades que son referente no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso también ha propiciado que yo creo que vayamos un paso por encima de la media. Creo que en líneas generales podemos sentirnos contentos con la estructura que tenemos. Perdona, recuerdo el otro día, también cuando se ponía en marcha, ¿no?, esta revisión del plan, hablaban 2 empresas que tenían relación con la biotecnología y reconocían que en Castilla y León era uno de los sitios donde resultaba más fácil y más atractivo trabajar. Javier. Yo es que sigo pensando que la I+D no es tanto irnos a centros tecnológicos. Yo pienso que es un trabajo más de campo, es un trabajo más de educación, es un trabajo más de sacrificio, más de equipo. Creo que aunque la labor de la administración o la tarea o el objetivo de la administración sea facilitarnos a las empresas, todo eso se parte de las propias personas, de los propios equipos, incluso de los chavales. Forzar a que la gente se acostumbre a innovar, la gente se acostumbre a investigar, a desarrollar, a tener sus propias ideas, a emprender al final. Todo esto, innovación, desarrollo, investigación, cualquiera de esas palabras pasa sobre todo por emprender partiendo de una idea, por emprender partiendo de un sueño, por emprender partiendo de un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más importante o necesario que desde la administración se nos traslade esa necesidad, la de emprender, la de tener ganas, la de soñar, que es mucho más fácil, es mucho más barato soñar que poner un centro tecnológico. Luego es necesario tener un centro tecnológico, es necesario tener 17 universidades buenas y un montón de cosas más, y un montón de dinero para hacer todo eso. Pero si no tenemos ideas, si no tenemos ganas, da igual todo el dinero que se gaste la administración, da igual todo el apoyo que nos quiera dar, porque va a ir en saco roto. Pasa lo mismo que con las subvenciones, por mucho que queramos que nos den... O sea, no se trata tanto de subvencionar como de ayudar a que el gasto que tienes que hacer en tu proyecto sea más pequeño. Pero tienes que tener proyecto, no se trata de gastar dinero si no tienes ese proyecto, si simplemente estás investigando por investigar, si estás gastando por gastar. Se trata de, yo desde mi punto de vista, se trata de tener ganas, de tener ideas y de tener necesidades, vaya. Ese es mi punto de vista. Se ha comentado ya en 4 o 5 ocasiones, se ha mencionado la palabra universidades. Desde vuestro punto de vista, desde el día a día, desde las personas que estáis en la rutina diaria trabajando sobre proyectos de I+D+I, ¿creéis que realmente está bien engranado esa relación entre el mundo de la empresa en Castilla y León y las universidades de la comunidad? Tenemos por un lado la Fundación Universidad Empresa, que se puso en marcha en parte o en principio con uno de sus objetivos era precisamente ese. Sin embargo, digamos que la sensación con cierta distancia, alejados de lo que es la rutina cotidiana, es que la verdad es que se ha avanzado más bien muy poco. Yo la verdad que en nuestro caso las relaciones con las universidades han sido siempre muy fructíferas y hemos tenido grandes resultados En proyectos, grandes resultados en proyectos. En proyectos, en sí. proyectos. Nosotros prácticamente tenemos una vida real de 25 o 26 años de empresa y hemos estado hermanados con empresas y con universidades pues prácticamente al mismo tiempo. Universidades que, por otro lado, junto con centros tecnológicos, los veo totalmente necesarios para nuestro crecimiento. De hecho, su crecimiento ha sido paralelo. Grandes centros de investigación en España que han trabajado con nosotros con ellos, y hemos crecido de una forma
pues constante. La manera de hermanarte con un centro de investigación, con una universidad, es fundamental. Tienes que trasladarle perfectamente cuáles son tus necesidades, que apliquen la investigación a realmente lo que quieres conseguir, no que se dediquen a hacer investigación básica, investigación por publicar, sino que entiendan las necesidades de la empresa, que sepan vivir el día a día, y creo que con eso, únicamente con los años, se consigue. Con un proyecto de investigación de 1 año, de 2 años, no vas a dar oportunidad a que se produzca esa simbiosis, a que se produzca ese hermanamiento y ese entendimiento entre el centro de investigación o la universidad y la empresa. Yo creo que es más una relación a largo plazo, una relación duradera. Sí, yo creo que la clave está en hacer atractiva la relación para ambos. O sea, yo creo que hay momentos, como bien decías, Eduardo. ¿Y ahora es atractiva o no? Yo creo que todavía no, que queda camino por recorrer. Creo que se ha avanzado. Pero en esa bidireccionalidad, ¿para quién no es atractiva esa relación? ¿Para la empresa o para la universidad? Yo creo que ha habido momentos de cierta incomodidad para ambas partes. Es decir, ha habido un momento en el que tal vez a la universidad se le diera como un pistoletazo de salida para decir, señores, o llegan ustedes a la empresa o puede haber problemas de futuro para las universidades, ¿no? Y en otros momentos, para las empresas, pues ha podido ser un punto de ruptura o de inflexión, porque parecía que decía, ¿cómo voy a poner mi know-how en manos de un organismo público? ¿Qué trato se va a hacer de eso? Yo creo que luego esa relación ha ido avanzando, ha habido herramientas, ha habido acuerdos, marcos que han ido dando formalismo a cada una de las cosas. Yo creo que en estos momentos estamos en un punto de encuentro bastante positivo. Yo creo que la universidad tiene claro que necesita la relación con las empresas para sobrevivir, que tiene que tener una cercanía, tiene que preocuparse en su entorno más cercano también qué necesidades hay, y por parte de la empresa no hay ninguna duda, como comentaba antes, de que hay determinado tipo de investigaciones, de estudios que uno no puede acometer. No puedes tener en tu plantilla 14 catedráticos, cada uno de una especialidad de química, no. Es mucho más sencillo poder acudir a verdaderos tecnólogos, a centros tecnológicos que te pueden allanar ese camino. Sergio. Sí, realmente ya no solo en universidades de excelencia como tenemos aquí, que la verdad es que la colaboración por nuestra parte también es muy positiva. Sí que hay ciertas discrepancias, como por ejemplo, al final no nos engañemos, los catedráticos o la gente que trabaja en la universidad se mide por unos ratios que nosotros como empresa no entendemos, como son publicaciones, como son patentes, como son una serie de cosas que al final pues no son los mismos objetivos para las dos. Entonces es complicado, es establecer una relación duradera, sobre todo intentar acercarte a líderes de opinión, a gente que sea muy buena en lo que tú necesitas, porque al final son los que tienen recursos. Pero ya yo no solo me quedaría ahí en la parte de la universidad en colaboración con la empresa, sino iría un poco más allá en el tema de la educación, ¿de acuerdo? O sea, no nos engañemos, dependemos totalmente de los colegios y las universidades en el tema de la educación para formar a todos los jóvenes que vienen por detrás de nosotros, que realmente van a ser los que van a aportar toda esa innovación que necesitamos. O sea, al final la vida sigue y la innovación nace en la escuela, ¿de acuerdo? Continúa en la universidad y es cuando te incorporas un poco al trabajo, cuando realmente es cuando lo tienes que poner en práctica. Entonces, tienen que ser muchos años de que vayamos recibiendo nuestros jóvenes esta formación. Suscribo por completo lo que ha dicho Sergio. O sea, yo quería transmitiros la idea de que innovar es emprender, lo que hemos dicho antes, y parte desde una educación, desde un enseñar a los pitufillos a tener ganas por aportar algo. Eso hay que trasladarlo a los chavales que tienen 15 años y después hay que ser capaces de articularlo en la universidad y que sea la universidad la que adquiera los compromisos junto con las empresas. Una asignatura en los colegios para emprendedores. Para mí sería obligatoria que a los 8 años empezaran a enseñar a los muchachos, empezaran a despertar en los muchachos la inquietud de emprender. I+D+I no deja de ser otra cosa que emprender. La única forma que tenemos de salir adelante en este I+D, en este mundo súper competitivo, en todas estas cosas, es partir de una base de emprender, que nos lleva a desarrollar, que nos lleva a innovar, que nos lleva a investigar. Hay que partir con los pequeñitos, hay que seguir con los jóvenes y después hay que consolidarlo en la universidad. A la universidad, si tú le das unos fondos sin límite se gastará.
y a cualquiera, a la empresa, tú le das unos fondos sin límite y sin límite se gasta. Entonces, tiene que haber después compromisos que tengan un feedback entre la universidad y la empresa y que ya lo tengan claro, no le vas a pedir compromisos a muchachos o a pequeños. Entonces, de alguna manera tenemos que ser capaces de articular esos compromisos entre la universidad y la empresa, pero tiene que nacer desde abajo, tiene que nacer desde la inquietud de emprender desde pequeños, vaya, ese es el punto de vista que yo tengo, vaya. Y existe otra componente importante que no deberíamos de obviar, ¿no? del papel importante que juegan las universidades y los centros de formación, y es el formar el talento. Es decir, se está comentando mucho, ¿no?, que con esta OPA hostil que nos ha lanzado la señorita Merkel, queriéndose llevar a personas formadas en diferentes países de Europa, pues a Alemania, ¿no?, porque tienen esa necesidad de personas con cierta formación. Bueno, las universidades, los centros de formación tienen también esa responsabilidad de ser capaces de formar el talento que luego necesitamos las empresas. Y las empresas tenemos otra responsabilidad, que es la de mantenerle aquí, ¿no?, la de tenerle, no dejar que se nos escape. Y los centros tecnológicos ahí también pueden tener una labor importante, ¿no?, porque si ofrecen posibilidades de investigación, de tener actividades que sean atractivas para investigadores, pues podremos un poco retener ese talento del que estamos hablando y aprovecharnos todos de él. Los padres del talento de la I+D+I de Castilla y León, que ha salido Europa, ¿no? Miramos a otros países europeos, sobre todo hacia el norte, vamos, nosotros estamos abajo, miramos hacia el norte y al final miramos a muchos países con envidia, porque en los últimos, no voy a decir años, décadas anteriores han hecho inversiones fuertes y decididas en I+D+I, mientras que aquí precisamente dedicábamos los dineros a otras cosas, por ejemplo las infraestructuras. ¿Creéis que al final este es un camino que tiene que encontrarse, por ejemplo el de las inversiones en infraestructuras con el de la I+D+I, o que el camino a seguir es el de otros países donde realmente la apuesta ha sido decidida y real, y yo diría que incluso contundente, ¿no? Yo creo que ha dado con una palabra que es fundamental en la innovación, que es la palabra talento. Creo que nosotros no somos más tontos que los alemanes, que los americanos, ni que los japoneses. Simplemente es cuestión de confianza. Debemos de confiar en el talento que existe en España, debemos de las administraciones, los políticos, los centros de investigación y sobre todo las empresas debemos de confiar de que talento tenemos, y simplemente es darle esa ambición, esa oportunidad, y no dejar escapar esos activos que se nos estaban yendo años atrás, que una persona brillante tuviera que irse para terminar su carrera a Estados Unidos, a Alemania o cualquier otro país. Creo que el talento existe en España, es muy bueno, y simplemente hay que tener la valentía de salir a buscarlo. Pero José Luis, ¿por qué el talento se nos escapa? Se nos escapa porque no se emprende, no se parte de esa idea, se le deja correr. Algunas veces incluso el problema puede ser la comodidad. Mientras no haya una idea, mientras no haya unas ganas de progreso, mientras no haya unas ganas de innovación, pues el talento se acomoda, y se acomodará en centros tecnológicos, y se acomodará en universidades, y se acomodará no sé, mientras no haya una idea que lo desarrolle, que le fuerce, que a ese talento le hostigue de alguna manera para llevarle al límite, para llevarle a su capacidad de desarrollo, pues el talento pues se va a mermar o no vamos a ser capaces de aprovecharlo. Mientras no haya ideas que emprendan y que tiren de ese talento, yo pienso que no seremos capaces de no seremos capaces de ponernos al nivel de nadie. Da igual tener a 4 tecnólogos maravillosos si no hay alguien que les está explicando las necesidades, que les está planteando los retos, que les está pidiendo la innovación, que les está pidiendo su compromiso, porque esos talentos, esos tecnólogos terminarán por irse al punto más cómodo, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos o a Japón, como ha dicho Tejedor. Nos falta, sí. No, quiero decir, es que tu pregunta está muy bien planteada, y más en este momento. Es decir, yo creo que la respuesta es relativamente sencilla. Es como aquel que le damos de comer todos los días, mientras tiene el bocadillo no se preocupa de buscarlo, cuando no le tiene que buscar, ¿no?
Yo creo que nosotros, digamos, nuestro país a nivel social... Y ahora hay que buscar el bocadillo con la I+D, así. Entre otras cosas, pero es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Yo creo que le ha pasado un poco a nuestro país. Socialmente hemos llevado un retraso sobre los países que estás poniendo como ejemplo. ¿Qué ha sucedido? Que ellos se han visto antes en esa necesidad de desarrollar este eje. ¿Por qué? Porque una Alemania veía que España tenía una mano de obra más barata, había una deslocalización de empresas, las empresas de automoción salían de su país para venir aquí, o Francia. Pues han sido países que han dicho, oye, la solución pasa por, efectivamente, fabricar en otros sitios, pero desarrollemos esa... Aquí tenemos que desarrollar la tecnología, aquí tenemos que tener las ideas y que se apliquen en otros lados. ¿Qué nos está sucediendo a nosotros ahora? Que antes no teníamos competidores, antes teníamos el pan, ¿no? Nos lo traían aquí. Ahora, ¿qué nos sucede? Que ya tenemos determinados países en Europa del Este donde estamos sufriendo una deslocalización en la propia Castilla y León de determinadas industrias que se van allí, o países asiáticos. Entonces hemos dicho, señores, tenemos que andar nosotros también ese camino. Y creo que es importante que nos hayamos dado cuenta de ello y, como bien están diciendo, no tener miedo. Es decir, tenemos cultura innovadora, la hemos tenido siempre, a lo mejor de una forma inconsciente. Y desde luego ahora es la solución, ¿no? Convertirnos en un país que hace de la innovación su razón de ser, porque desgraciadamente siempre va a haber alguien que va a ser más competitivo que nosotros en costes. Entonces hay que tener la idea antes que ellos. No, y luego además que tiene, o sea, no nos engañemos, todo lo que inviertes en innovación luego tiene un retorno mucho más potente, ¿de acuerdo? O sea, se multiplica por mucho el dinero que se invierte en innovación a través de muchos caminos. Entonces, es fundamental, aunque no veas, es complicado porque no ves inmediatamente el resultado, porque es arriesgado, a nadie nos gusta el riesgo, pero a la larga... Una pregunta, en vuestras empresas, ¿cuántos proyectos de I+D se convierten en realidad? Es buena pregunta. O sea, nosotros por ahora la verdad es que tenemos suerte porque hemos desarrollado 6 proyectos y por ahora solo uno se ha quedado un poco en stand-by, pero seguimos con todos, ¿de acuerdo? Porque al final el proyecto nunca termina el proyecto, o sea, sigues, continúas y cuando has llegado al mercado lo continúas mejorando, ¿de acuerdo? Y continúas recibiendo... es lo que te decía antes, no puedes parar nunca, o sea, por mucho que seas el líder tienes que seguir, por mucho que tengas un producto en el mercado y creas que nadie te va a poder alcanzar, nosotros, por ejemplo, basamos nuestra diferencia en una capacidad tecnológica que supera en 5 o 6 años lo que tiene el resto del mundo, directamente, ¿de acuerdo? Somos capaces de analizar 2000 fármacos en una muestra de sangre para decirle al paciente cuál es el mejor diagnóstico que pueda haber para él, personalizado para cada persona, en los cánceres de sangre, ¿de acuerdo? No nos podemos parar, por mucho que tengamos 5 o 6 años, porque en cualquier momento puede salir otra empresa a saber de dónde, o sea, no tiene por qué ser la de tu mismo barrio o ciudad, o sea, puede salir en China, en la India, una empresa que tenga una tecnología mejor o unos costes menores, cualquier, entonces necesitas todo el rato innovar y es la manera de hacerlo todas las empresas, o sea, no solo de base tecnológica como nosotros o un poco tan especializada, realmente es lo que decimos, el negocio tradicional, es que al final es mucha parte del tejido empresarial o del tejido que tenemos, ¿de acuerdo? Es necesario, no nos podemos parar. José Luis. Sobre tu pregunta, creo que cualquier tipo de proyecto tarde o temprano va a tener un resultado y va a tener finalmente un escalado industrial y una ventaja competitiva, que es lo que realmente buscas. Ninguno se queda por el camino. Quizás en esos términos tan estrictos puedes buscar proyectos en concreto que al final nunca han terminado de dar sus frutos, pero seguro que de una manera paralela han llegado al final a darte algún tipo de idea, algún tipo de ventaja. Puede que el proyecto, en el momento en el que es desarrollado, no sea el momento temporal el más adecuado para llevarle a cabo, pero se te queda en la retina, se te queda en el cerebro y en un momento determinado se activa y te acuerdas de aquel proyecto que hiciste y que ahora es el momento porque has encontrado la oportunidad, has encontrado el mercado o el cliente concreto. En nuestro caso yo creo que la I+D es una actividad arriesgada y conlleva ese término que se denomina riesgo tecnológico, conlleva una serie de factores que te pueden llevar al fracaso, pero es que en investigación los resultados negativos son positivos. Los resultados negativos al final te van a permitir, van a volver a florecer y te van a dar ese input que buscabas inicialmente. Sí, atendiendo al binomio que planteaba antes Javier, que me parece muy interesante, el de la educación, cultura, educación sobre todo, y decisión, luego nos encontramos también con otro problema que además en Castilla y León se hace muy acuciante y que de alguna manera desde las empresas siempre lo trasladáis a la hora de afrontar no solamente la I+D+I, sino también, por ejemplo, la internacionalización, que es el del tamaño, ¿no? El problema en el tamaño a la hora de afrontar la I+D+I. ¿Es real o no? Porque también antes lo habéis dicho, es decir, que
hablábamos, por ejemplo, de los negocios tradicionales, es decir, que la I+D+I se puede hacer... Yo creo que no es un problema, de verdad. Yo pienso que la I+D y sobre todo la innovación no tiene que suponer ningún problema ni a una empresa pequeña, ni a una mediana, ni a una grande. Son las ganas que tenga esa empresa de innovar y las ganas que tenga esa empresa de llevarse el gato al agua en un sector, en un área, en un proyecto, en una necesidad, en un mercado. Mi empresa, insisto, es una empresa pequeña. Ahora hemos desarrollado un proyecto súper innovador. Nos hemos encontrado con peticiones de colaboración, con propuestas de otros países, de otros sectores, a un montón de niveles, y no hubiésemos hecho esto, aún no contando con las ayudas, que era de lo que hablábamos al principio, hubiésemos hecho esto aún no siendo 50 personas en nuestra empresa, hubiésemos hecho esto aún no teniendo un departamento de I+D. Insisto, yo pienso que es sobre todo el creer en tu proyecto. Entonces, ¿de qué forma enseñamos a la gente a creer en su proyecto? Desde pequeños. Yo creo que no se necesita ni tamaño, no se necesita... A ver, luego hay determinadas investigaciones, sobre todo médicas, farmacéuticas o a otros niveles, que necesitan de un coste o de un apoyo tecnológico de universidades o de centros, ¿no? Pero la gran I+D+I, lo que conocemos por I+D+I, no necesita de todo eso, no necesita tamaño, no necesita dinero. La internacionalización necesita, yo pienso, muchos más apoyos que la I+D+I. La internacionalización sí necesita algunas veces estar guiados, estar tutelados por gente que conozca otros mercados, por gente que conozca otras legislaciones o por gente que te ayude a entrar con determinadas pautas o con determinadas estrategias. Pero en la I+D pienso que todo eso se suple con ganas y con imaginación y con esfuerzo. Luis Carlos. Yo diría tajantemente no, es decir, la innovación no está reñida con el tamaño de las empresas. Hombre, no hay que ser iluso y lo que sí creo que tiene una relación bastante clara es tal vez la importancia de la innovación o a cuánto sector pueda llegar esa innovación, que sí puede tener relación con el tamaño de la empresa. Pero como bien decíamos antes, pues está el caso del señor que está elaborando el pan, que tiene su obrador de toda la vida y puede incluir una pequeña innovación, en el sentido de que añado este ingrediente un poco antes, un poco después, modifico el tiempo de cocción y elaboro un producto totalmente distinto y que en mi entorno pues tiene muy buena acogida, ¿no? O sea, yo decía, innovar no está ligado al tamaño, tal vez sí es cierto que una empresa con tamaño más importante pues puede hacer que su innovación tenga una mayor repercusión, pues más fácil que alcance mayor repercusión. Sergio, José Luis. Quizás tener, a ese respecto, más acceso o mejor acceso a líneas de investigación, líneas de subvención, pero yo redundo un poco al comienzo de mi intervención. Por supuesto, al igual que Luis Carlos, no pienso que esté reñido con el tamaño, sino es que desde los inicios de la empresa, una empresa que la pueden empezar 2 personas, una persona, ya hacen innovación, porque es que si no hacen innovación, investigación o emprendeduría, como comentan, no es crecimiento, y esa innovación pues bueno, va surgiendo en proporción y va creciendo a medida que aumenta el tamaño de la empresa, pero desde las pequeñas empresas a las grandes empresas sí es un factor de supervivencia el aplicar la innovación. Sergio. Sí, además, si lo piensas, todas las empresas han nacido con 1, 2, 3 personas y luego han ido creciendo realmente, o sea que al final... más que el tamaño, yo creo que es el conocimiento de todos los medios que tienes a tu alcance, ¿de acuerdo? O sea, al final hay muchas herramientas, tanto públicas como privadas, ¿de acuerdo? Que muchas veces no las utilizamos por no conocer de su existencia, vamos a decir. Entonces es enterarte, es informarte, es preguntar, es conocer a personas parecidas a ti, a empresas, no sé, para poder aprovechar todos los recursos que tenemos en nuestra mano, ¿de acuerdo? Yo creo que más que el tamaño es un poco la investigación de tu entorno para ver dónde te pueden asesorar mejor, dónde puedes ir, ¿de acuerdo? No sé, más que el tamaño, que realmente al final puede ser un punto crítico en algún aspecto, pero yo no lo veo realmente un factor limitativo, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Regresamos en 2 minutos aquí en Espacio Abierto con las conclusiones y los titulares de este programa sobre la I+D+.
Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Vamos ya con los titulares de este espacio sobre la I+D+I. Javier Martínez, el director de Farmanitran. Javier, un titular. Pues, insisto, no quiero ser insistente, pero lo voy a hacer por última vez. Pienso que emprender es lo que engloba el anagrama ese tan bonito que han hecho emprendedores de Castilla y León y todo eso. Pienso que resume las tres letras, la I de investigación, la D de desarrollo y la I de innovación, y sobre todo resume pues las ganas, los proyectos, los equipos, resume absolutamente todo lo que necesita Castilla y León. Se necesita emprender, se necesita tener ganas, se necesita tener equipo y pienso que es el punto de partida para todo lo demás. Luis Carlos Izquierdo es el director general del Grupo San Cayetano. Luis Carlos. Pues yo resumiría diciendo que la innovación es el único camino, la única vía de sostenibilidad de las economías avanzadas, por donde debemos movernos, y que tenemos que perderle el miedo. Yo creo que históricamente nuestro país ha sido un país innovador, tenemos muchos ejemplos, disponemos de universidades potentes, de centros tecnológicos, entonces tenemos que perderle miedo. Como segundo detalle, me gustaría dejar que sí debemos de preocuparnos un poco en el pragmatismo. Es decir, es muy importante que tratemos de hacer las innovaciones materiales lo antes posible. Es decir, que luego no perdamos de vista la aplicación de esa innovación en el menor tiempo posible. Sergio Pérez es el director financiero de Vie Biotech. Sergio. Yo creo que todos, a día de hoy, ya sabemos el plan que tiene el sector público, ¿de acuerdo? Yo creo que la innovación tiene que partir de todos nosotros, de cada uno, desde dentro, a todos los niveles, a nivel de educación, pero luego a nivel empresa, a nivel de centros tecnológicos, parques, universidades, de todos los distintos agentes y de la propia sociedad, que al final es en la que revierte todos los beneficios que todos trabajamos por ello, ¿de acuerdo? Y todos disfrutamos. Por lo tanto, innovación es un aspecto que nos afecta a todos y que todos formamos parte de él. Entonces, realmente es el momento de dar el paso y seguir trabajando día a día, duro, para conseguir algo con un riesgo, pero para conseguir algo mejor de lo que tenemos a día de hoy. José Luis Tejedor es el director de I+D+I de DIVA. José Luis. Bueno, yo para finalizar únicamente dos ideas, dos titulares como nos pides, Eduardo. En primer lugar, la innovación tenemos que entenderla como una herramienta horizontal en toda la cadena de valor de las organizaciones, desde el primer empleado hasta el último, y como tal debe ser reconocida y en ese sentido. Y en segundo lugar, que tenemos que concebir la innovación, la investigación, como una necesidad para la supervivencia en los momentos que vivimos hoy en día, puesto que desde nuestro punto de vista, quien no investiga, desarrolla e innova, está un poco abocado al fracaso, a la desaparición. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos, esperamos haber despertado, como decía Javier, esas inquietudes en torno a esas dos I's del principio y a esa D que tanto hemos repetido en este programa, y que además quedarnos con un titular, ¿no?, de la I+D+I, que al final no deja de ser en muchos casos la aplicación de la lógica y del sentido común. Nosotros nos vamos, regresamos la semana que viene aquí en Espacio Abierto, pero ya saben que la información continúa en apenas unos minutos con nuestro compañero Jorge Frances.